Hola familia suculenta, hoy un día también súper especial porque estamos de visita con nuestra amiga Sandra Bernal, que tiene un jardín espectacularmente bello, súper jugoso y suculentoso. Vamos a ver unas suculentas súper exóticas, muy bellas, hermosas, súper coloridas, y ella pues nos va a estar presentando. Sandra, ¿qué más? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Sandra, cuéntanos algunas cositas de tus suculentas. Por ejemplo, ¿hace cuánto que empezaste con esto? Bueno, las suculentas fue mi hermana hace más o menos año y medio que me las presentó y ahí me quedé. Empezó a regalarme una plantica y empecé a ver la variedad, los colores, mejor dicho, me enamoraron fueron los colores. Y desde allí empecé con las más económicas, las normalitas, y ya poco a poco uno se va emocionando y ya le va creciendo uno pues como las ganas de tener cada vez una suculenta diferente, tamaños, colores, formas que enamoren. Y que son infinitas, o sea, son tantas que uno nunca va a terminar de coleccionarlas. Es verdad. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál disfrutas más? Yo pienso que es cada vez uno va viendo y se va enamorando. Entonces antes para mí la Monroe era mi preferida, el color, lo gordita, lo blanca, y conocí ahora último la Mr. Richard variegada, enamorada. Yo siempre he dicho últimamente es mi amor platónico, casi que no la consigo, era carísima, entonces por fin la conseguí, aquí ya la tengo. Entonces, por ahora, esa es mi consentida. Uno siempre tiene como la reina hasta que le llega otra reina y quedas como de princesa y le vamos cambiando. No, muy chévere. Cuéntanos también alguna que se te haya complicado cuidar, que sea difícil de cuidar. Pues a mí me estaba pasando algo, les cuento acá, cuando llegué pues acá a mi casa, ya empecé a crecer, a ir creciendo. Mi anécdota es que empecé por toda la casa y el sol está aquí, el sol está aquí. Entonces, a veces viajaba y donde estaban les daba el agua, pero no le daba buen sol. Entonces, cada vez que yo viajaba y volvía, tenía una difunta. Siempre llegaba, que el hongo, el agua. Entonces, digamos que ahí empecé yo a aprender, pues como el lugar. Aquí donde están ahora, están un poquito bajo techo, le da el sol. Entonces digamos que desde ese momento no se me volvieron a morir, no se me murieron, y siempre las caras, porque siempre pasa, o sea, las normales, esas, mejor dicho, agua, sol, lo que quiera, y las otras, no, mejor dicho, siempre llega y yo, Dios mío. Entonces, un útil tip que podríamos decirle a la gente es paseen con las suculentas por toda la casa hasta que encuentren el lugar exacto. Tal cual, porque que empieza uno, pero porque ya no tiene este color, nos resulta que el de la mañana no es tan intenso como el de la tarde, pero entonces si lo ponemos en la tarde empiezas a quemarse, eso es un lío, pero ya después cuando uno le coge el tirito, ya uno sabe pues como cuál más de sol o iluminación, y ahí se va yendo uno poco a poco. Déjenme en los comentarios quién también le ha pasado lo mismo que a Sandra, que han tenido que pasear por toda la casa con las plantas mirando a ver dónde les queda el mejor lugar. A mí también me pasó lo mismo. Tenía la parte de abajo el patio y las ponía y les daba oidio, se metiolaban, hongos, hasta que empecé a sacar poco a poco hacia la terraza, saqué las más guerreritas, luego otra, y hoy en día la terraza está invadida completamente porque ya me encantó el lugar allá en la terraza. A ver, ¿qué más le preguntamos a Sandra? Sandra, la más complicada como de conseguir, como que tú ya has dicho la quiero hasta que por fin. Yo pienso que de las complicadas, la trompet, al principio, ella lleva por ahí un año conmigo y era complicada en dos cosas. Primero, porque uno al principio le da susto invertirle tanto una planta. Entonces, ¿y si se me muere? Entonces primero el temor, uno ya después va como soltando. Entonces, hace un año entonces era más difícil conseguirla, la Monroe también fue muy difícil, se me murió, una de las difuntas fue ella, me dejó una cantidad de hojitas y bueno, por lo menos recuperé ahí con ellas. ¿Cuál fue una así? La azulita también me parecía linda.
me llegó, casi no se adapta, se colocó no azul, sino como gris oscura, ahora, y lleva por ahí unos 4 o 5 meses, y ya le estoy viendo el color, entonces son como varias, las que son, no es tanto lo complicado, sino como uno le da susto también a quién comprarle, que lleguen bonitas, entonces es más bien como eso. Claro, porque cuando son exóticas son muy costosas, son más delicadas, y entonces no se le puede comprar como a cualquiera porque te pueden llegar con plaga, te pueden llegar maltratadas y es una inversión muy costosa para estar con cualquier persona. Otra cosa, una anécdota que me estabas contando acerca de la que ahorita es una perleón. Rainbow. Rainbow. Cuéntanos qué le pasó con la Rainbow. Es que lo que digo, las más exóticas son las que le pasan el cacharro. Lo mismo, viajé, cuando llegué, uno a simple vista no percibe, y la toqué y se cayeron cuchumil hojas y se me murió, se me secó. Entonces la decapité y me quedó como 3 hojitas ahí y la coloqué. Cuando por ahí al mes vi que empezó como a retoñar y yo, la rescaté, yo feliz, y resulta que no, ya se me volvió una perleón normal. Perleón, tengo hijos, tengo la mamá, todas perleón. Todavía con la esperanza de que de pronto me cambien de color, que no creo. Algún día de pronto vuelven y les da por variegarse. Eso pasa a veces con las plantas variegadas, que tienden a volverse normales. Y he visto que muchas personas que tienen de pronto algunas plantas que son muy costosas, de repente dejaron de ser variegadas y pues duele. Igual yo leí un poco sobre esa en particular y decía que a veces ellas iban mudando y poco a poco, y que podría empezar otra vez a coger sus colores. Entonces yo por eso ahí las tengo cuidándolas. ¿Algún día? Y esperando un poco. De pronto cuando estemos viejitos y todo, de pronto retoña o algo, pero bueno. Tal cual. No se puede perder la esperanza. Quiero contarles también que Sandra tiene un emprendimiento que es muy, muy bonito, y son unas materas pintadas espectaculares. Así que cuéntanos un poquitico más o menos cómo las haces. Bueno, yo soy arquitecta. Pero entonces empecé ya con mis hijos, ya el cuento de no ir a laborar, sino desde casa. Entonces, pues el tiempo todo para ellos. Pero igual uno como que necesita hacer algo. Y de allí, de las suculentas, se me vino la idea de materas, de pintar. Igual pues como hacer algo desde casa. Y empecé pues como a investigar. No quería hacer las mismas materas pues de pintar lo normal, lo tradicional. Y empecé a investigar sobre una técnica que se llama fluido. Esa técnica es más que todo para cuadros, pues más que todo para cosas planas. Y empecé a pintar, igual ha gustado mucho. Entonces tengo mi emprendimiento que se llama Test Color Detalles en Instagram, y allí está todo, las materas y las formas, y bueno, así empezó más que todo mi emprendimiento. Oh, muy chévere, a mí me parecen muy lindas, vienen en tamaños pequeñitos, con formas variadas, y las suculentas lucen de una forma espectacular en esas materitas. Por acá tenemos, ahorita les dejo igual algunas imágenes, pero miren esta cosa tan hermosa y tan bella, este pajarito tan lindo con el fluido, que también lo conocemos como pudding. También le llaman pudding, lo pueden buscar así como en internet si quieren saber un poquito, pero les recomiendo entonces que la busquemos por Instagram. Test Color Detalles. Test Color Detalles. Listo, Sandrita, muchas gracias por habernos invitado a tu jardincito. Ahorita vamos a tomar algunas tomitas por acá y los dejamos así con unas tomas bien bonitas. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por estarnos viendo. Por eso mi recomendación, lo más importante, este video que está aquí. Nos vemos en el próximo video. Gracias, Chao, Sandrita. Gracias a ti. Chao.